señor Francisco de Paula. Que soy muy joven, ¿eh? No de usted nada, ¿eh? ¿Cómo surge la propuesta de llevar esta saga a la gran pantalla? Pues fue muy rápido y por sorpresa, ¿no? Estaba en casa y me llamaron por teléfono, Paco, que te tienes que ir a Antena 3, que quieren firmar la película de Buenos Días Princesa. Entonces, ese mismo día me recogieron en un coche y nos fuimos para Antena 3, leímos el contrato y firmamos. La verdad es que desde el primer minuto estuvo muy claro todo, se han cumplido muy bien los tiempos, todo lo que me propusieron se ha hecho realidad y la verdad es que parecía mentira porque aunque ha pasado poco tiempo, el 25 de diciembre se ha hecho larguísimo, ¿no? Vamos haciendo tantas cosas en estos días que parece que no va a llegar nunca y por fin faltan solo unos días para que esto ya por fin se vea la luz y estamos todos muy expectantes, muy contentos además. ¿Hay visión de seguir con el resto de la saga? Pues ojalá, por mí sí, pues yo encantado, ¿no? Vamos a depender mucho de cómo funcione, ¿no? De cómo funcione en taquilla la película. Yo normalmente no soy muy optimista, soy una persona bastante realista, pero tengo buen feeling con todo lo que he visto a través de las redes sociales, las ganas que hay de los lectores de ver la película, de ver en carne y hueso a los personajes en el cine y soy bastante optimista con respecto a cómo va a funcionar. ¿Te has implicado mucho en el proceso de rodaje de esta película? Lo que me han dejado. No, la verdad es que hay que tener claro una cosa, que yo escribo los libros, ¿no? Y una película tiene unos guionistas, tiene un director, tiene una productora, la cadena, ellos, los actores, que luego interpretan su papel. Entonces, tienes que saber que tu papel no es estar allí en el rodaje molestando y diciéndole a los actores nada, ¿no? Tuve la suerte de ir 2 veces al rodaje, de conocerlos a ellos. En todo momento me han estado informando de todo, he tenido oportunidad incluso de leer el guión antes y de poder opinar, entonces estoy muy contento con el papel que la productora me ha dejado hacer, pero creo que ellos son los protagonistas, tanto productora como actores, y son ellos los protagonistas de toda esta historia, ¿no? ¿Te imaginabas así a Mary y a Bruno? Hombre, no le ponía la cara exacta, pero la verdad es que todos los 6 son muy parecidos a lo que yo imaginé en su día, ¿no? Una será más rubia, otro más alto, otro más bajo, pero ellos son la esencia está, ¿no? Y luego lo han transmitido muy bien en la película, que el resultado final es lo importante, ¿no? Y los he visto, ¿no? De hecho, cuando he escrito el diario de Mary, que ha salido hace poquito, ya lo he escrito pensando en sus rostros, en su físico, en cómo son ellos. Entonces, para mí es muy importante que el casting haya sido un 10, ¿no? Para mí el casting es un 10 y han acertado de pleno. Chicos, ¿os ayudó a conocer al autor y hablar con él para interpretar vuestros personajes? Claro, bueno, claro que sí, pero nos centramos más en las directrices que nos dio Carlos, el director de la película, porque al final estábamos haciendo una película y al director es al que le tienes que hacer más caso. Pero sí que cuando vino al rodaje sí que le preguntamos un poco las inquietudes que teníamos. ¿Eran seguidores de la saga? ¿Lo conocíais? Yo no conocía la saga antes de empezar el proyecto, pero cuando me convocaron para el casting me leí el primer libro y entonces ya sí que me empecé como a aficionar, pero antes no conocía la saga ni tampoco a Blue Jeans. ¿Y cómo recordáis ese proceso de casting? Pues como muy largo, porque hicieron un casting muy largo y vieron a muchísima gente. Sí. Y yo recuerdo hacer 2 pruebas como con una semana de diferencia y al mes de hacer las pruebas que seguían viendo a chavales me dijeron que estaba dentro de la película. A mí me pasó un poco igual, yo también hice 2 castings, hice el primero, me convocaron, hice un segundo y fue curioso porque en el segundo, no sé por qué, tenía una sensación de que no me iban a coger, entonces salí y dije, bueno, da igual, no me van a coger, ya está, he perdido esta oportunidad. Y entonces creo que no fue un mes, pero al par de semanas me llamaron y me dijeron que me querían para la peli. Y fue una ilusión porque era como que había perdido la esperanza y de repente no, ahí me querían. Entonces fue un proceso como muy confuso, pero muy bonito. Ahí la sorpresa, ¿no? Claro, la sorpresa es como aún más gratificante si cabe. Para los que no se hayan leído los libros, ¿qué me podéis contar de vuestros personajes y por qué son unos incomprendidos? Pues Bruno es un chico bastante tímido, muy inseguro, sufre acoso escolar, pero aún así eso no le impide para que él sea bastante positivo y tenga bastante buen humor. Y gracias a
a que encuentra un buen grupo de amigos, Sí. consigue superarlo. Pues mi personaje Mary le cuesta mucho expresarse, en parte porque no sabe cómo expresar sus sentimientos y también porque no quiere, entonces se crea pues una barrera y a raíz de ello se vuelve muy introvertida, muy tímida, le cuesta abrirse y socializar con sus compañeros, a pesar de que realmente sí que se hace amiga del grupo, y yo creo que su inseguridad se revela durante la película, es el secreto que guarda. Eso y que no le gustan las fiestas, ¿no? Esa frase ha llegado, ¿eh? Esa frase ha llegado, es verdad. Diremos que sí. ¿Os habéis sentido identificados con ellos en algún momento? Pues es que yo soy como muy diferente al personaje, y igual en lo positivo que es y en la timidez, porque yo igual soy como tímido al principio, luego ya me suelto, pero sí, igual en eso, en la positividad que tiene y en la timidez al principio. Y en lo de las fiestas. Pero sí, yo muchas veces me he sentido incomprendida, no por las razones que Mary, pero claro que hasta cierto punto, en plena adolescencia, muchas veces he sentido que no sabía cómo expresar lo que sentía, que no me comprendían. Entonces sí que yo creo que todos nos podemos identificar con muchos elementos. Bueno, chicos, últimamente, en los últimos años, muchas sagas literarias están pasando al cine, ¿no? Su versión cinematográfica. ¿Cuál es vuestra saga preferida, si la tenéis? Sí. ¿Y por qué la gente debería ir a ver esta nueva, El Club de los Incomprendidos? Pues Bueno, empieza tú. mi saga preferida es El Señor de los Anillos. Ah, mira, igual que yo. Pero soy una apasionada y bueno, El Hobbit me queda por ver la siguiente, pero yo de Tolkien soy una fan. Y tema aparte, porque no tienen absolutamente nada que ver, El Club de los Incomprendidos, yo recomiendo que la vaya a ver la gente porque es una historia de amistad, es una película hecha con mucho cariño, con mucho esfuerzo, yo creo que eso se ve, que se transmite en la pantalla y creo que puede gustar mucho, sobre todo a un público joven que puede sentirse identificado. Yo igual en mi adolescencia las películas que más seguí que se basaban en un libro, me voy a copiar de Alex, pero era Harry Potter. Y luego esta película, pues mira, yo creo que es una película que los jóvenes pueden ver en la pantalla lo que están viviendo actualmente y sentirse identificados de una manera o de otra, y los más mayores recordar lo que vivieron en su juventud, su grupo de amigos, su primer amor y todo esto. Yo como ella, soy fan del Señor de los Anillos de Tolkien, primero de los libros y luego de las películas, y recomiendo que vayan al cine a ver El Club de los Incomprendidos, porque se lo van a pasar genial. No hay mejor planes para las navidades que con los amigos, con la familia, con el novio, que muchas chicas irán con su novio a ver la peli, y estoy seguro de que si primero les gustaron los libros, les gustará la película, y si no han leído los libros, también les va a gustar la película, así que disfruten mucho en el cine y que vayan. La película, yo normalmente no soy muy optimista, soy una persona bastante realista, pero tengo buen feeling con todo lo que he visto a través de las redes sociales, las ganas que hay de los lectores de ver la película, de ver en carne y hueso a los personajes en el cine, y soy bastante optimista con respecto a cómo va a funcionar. ¿Te has implicado mucho en el proceso de rodaje de esta película? Lo que me han dejado. No, la verdad es que hay que tener claro una cosa, que yo escribo los libros, ¿no? Y una película tiene unos guionistas, tiene un director, tiene una productora, la cadena, ellos, los actores, que luego interpretan su papel. Entonces, tienes que saber que tu papel no es estar allí en el rodaje molestando y diciéndole a los actores nada, ¿no? Tuve la suerte de ir 2 veces al rodaje, de conocerlos a ellos. En todo momento me han estado informando de todo, he tenido oportunidad incluso de leer el guión antes y de poder opinar, entonces estoy muy contento con el papel que la productora me ha dejado hacer, pero creo que ellos son los protagonistas, tanto productora como actores, y son ellos los protagonistas de toda esta historia, ¿no? ¿Te imaginabas así a Mary y a Bruno? Hombre, no le ponía la cara esa. Señor Francisco de Paula. Que soy muy joven, no de usted nada, ¿Cómo surge la propuesta de llevar esta saga a la gran pantalla? Pues fue muy rápido y por sorpresa, ¿no? Estaba en casa y me llamaron por teléfono, Paco, que te tienes que ir a Antena 3, que quieren firmar la película de Buenos Días Princesa.
Entonces, ese mismo día me recogieron en un coche y nos fuimos para Antena 3, leímos el contrato y firmamos. La verdad es que desde el primer minuto estuvo muy claro todo, se han cumplido muy bien los tiempos, todo lo que me propusieron se ha hecho realidad y la verdad es que parecía mentira porque aunque ha pasado poco tiempo, el 25 de diciembre se ha hecho larguísimo, ¿no? Vamos haciendo tantas cosas en estos días que parece que no va a llegar nunca y por fin faltan solo unos días para que esto ya por fin se vea la luz y estamos todos muy expectantes, muy contentos además. ¿Hay visión de seguir con el resto de la saga? Pues ojalá, por mí sí, pues yo encantado, ¿no? Vamos a depender mucho de cómo funcione, ¿no? De cómo funcione en taquilla la pero la verdad es que todos los 6 son muy parecidos a lo que yo imaginé en su día, ¿no? Una será más rubia, otro más alto, otro más bajo, pero ellos son la esencia está, ¿no? Y luego lo han transmitido muy bien en la película, que el resultado final es lo importante, ¿no? Y los he visto, ¿no? De hecho, cuando he escrito el diario de Mary, que ha salido hace poquito, ya lo he escrito pensando en sus rostros, en su físico, en cómo son ellos. Entonces, para mí es muy importante que el casting haya sido un 10, ¿no? Para mí el casting es un 10 y han acertado de pleno. Chicos, ¿os ayudó a conocer al autor y hablar con él para interpretar vuestros personajes? Claro, bueno, claro que sí, pero nos centramos más en las directrices que nos dio Carlos, el director de la película, porque al final estábamos haciendo una película y al director es al que le tienes que hacer más caso. Pero sí que cuando vino al rodaje sí que le preguntamos un poco las inquietudes que teníamos. ¿Eran seguidores de la saga? ¿Lo conocíais? Yo no conocía la saga antes de empezar el proyecto, pero cuando me convocaron para el casting me leí el primer libro y entonces ya sí que me empecé como a aficionar, pero antes no conocía la saga ni tampoco a Blue Jeans. ¿Y cómo recordáis ese proceso de casting? Pues como muy largo, porque hicieron un casting muy largo y vieron a muchísima gente. Sí. Y yo recuerdo hacer 2 pruebas como con una semana de diferencia y al mes de hacer las pruebas que seguían viendo a chavales, me dijeron que estaba dentro de la película. A mí me pasó un poco igual, yo también hice 2 castings, hice el primero, me convocaron, hice un segundo y fue curioso porque en el segundo, no sé por qué, tenía una sensación de que no me iban a coger, entonces salí y dije, bueno, da igual, no me van a coger, ya está, he perdido esta oportunidad. Y entonces creo que no fue un mes, pero al par de semanas me llamaron y me dijeron que me querían para la peli. Y fue una ilusión porque era como que había perdido la esperanza y de repente no, ahí me querían. Entonces fue un proceso como muy confuso, pero muy bonito. Ahí la sorpresa, ¿no? Claro, la sorpresa es como aún más gratificante si cabe. Para los que no se hayan leído los libros, ¿qué me podéis contar de vuestros personajes y por qué son unos incomprendidos? Pues Bruno es un chico bastante tímido, muy inseguro, sufre acoso escolar, pero aún así eso no le impide para que él sea bastante positivo y tenga bastante buen humor. Y gracias a que encuentra un buen grupo de amigos, Sí. consigue superarlo. Pues mi personaje Mary le cuesta mucho expresarse, en parte porque no sabe cómo expresar sus sentimientos y también porque no quiere, entonces se crea pues una barrera y a raíz de ello se vuelve muy introvertida, muy tímida, le cuesta abrirse y socializar con sus compañeros, a pesar de que realmente sí que se hace amiga del grupo. Y yo creo que su inseguridad se revela durante la película, es el secreto que guarda. Eso que no le gustan las fiestas, ¿no? Esa frase ha llegado, ¿eh? Esa frase ha llegado, es verdad. Diremos que sí. ¿Os habéis sentido identificados con ellos en algún momento? Pues es que yo soy como muy diferente al personaje, y igual en lo positivo que es y en la timidez, porque yo igual soy como tímido al principio, luego ya me suelto, pero sí, igual en eso, en la positividad que tiene y en la timidez al principio. Y en lo de las fiestas. Pero sí, yo muchas veces me he sentido incomprendida, no por las razones que Mary, pero claro que hasta cierto punto, en plena adolescencia, muchas veces he sentido que no sabía cómo expresar lo que sentía, que no me comprendía.